Muy buenos días, señoras, caballeros, bienvenidos a esta versión Viernes del Gato. Y usted dirá, pero si acabo de dejarle el gato de anoche, ¿usted no duerme? Efectivamente, no dormimos. Así que aquí estamos de nuevo, cuando son las 11 y pico de la mañana, 11 y cuarto pasadas, para contarles lo que va siendo el resumen de lo que ha habido esta semana y echarle un poquito de reflexión. Si nos ve por la noche, pues muy buenas noches. Y ya sabe usted que estamos en este Gato Premium, que consiste fundamentalmente en poner en perspectiva, en poner en reflexión lo que ha sido la semana informativa y tratar de sacarle, en fin, el jugo a la actualidad, aún más de lo que lo hacemos en El Gato. En unos instantes se sumará a esta mesa Julio Eriza para esta reflexión sobre lo que está ocurriendo, que en este momento en lo que se traduce es en las tractoradas en numerosos puntos de España, desde Valencia hasta Andalucía, pero también en el norte, por el problema del campo, por las protestas de los agricultores. Atención, hoy había mesa convocada por el Gobierno para tratar de solucionar el problema sectorial. Hay un ministro que se llama Planas, que es un señor que tiene una larga trayectoria sobre esta materia en el Gobierno andaluz fundamentalmente. He aquí que de repente se mete por medio Pablo Iglesias y dice, no, con las asociaciones nada, vamos a ir directamente a subir el PER. ¿Sabe usted? El sueldo este por peonada y tal, lo trabajada. Y resulta que los que realmente fabrican el trabajo en el campo, pues la Coag, Asaja, etcétera, los que representan a los agricultores empresarios y trabajadores. Un empresario del campo al final es un señor con 2 tractores y una nave. Bueno, eso es fuera, porque son de derechas, ¿o qué? Es asombroso. A cualquiera que conozca un poco la historia de España le recordará lo que ocurrió durante la Segunda República con la famosa reforma agraria, que fue una reforma pensada, yo no digo que con mala intención, pero solo para los jornaleros del sur. Es decir, gente que trabajaba cuando había trabajo y cuando no. Y era un problema que había que arreglar. Pero si te olvidas de la gente que con su actividad diaria estimula la economía del campo, entonces no solucionas nada, solo creas pobreza, que es lo que se creó entonces. La reforma agraria de la República, que fue un auténtico desastre, que los propios, Azaña y compañía lo cuentan, fue después rectificada con algo que se llamó la contrarreforma, malamente porque lo llamó así la izquierda, que en realidad tampoco venía a solucionar gran cosa. Y cuando estalla la guerra civil, ¿qué hace el Frente Popular? Lo mismo que había hecho, hasta el punto de que Stalin le manda una carta a Largo Caballero diciéndole, entre otras cosas, que se modere un poco porque los agricultores no son enemigos de la República. Bueno, es que de verdad parece mentira. Claro, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en aquella España la agricultura, el sector primario que se llama agricultura, ganadería, pesca y tal, era la parte fundamental de la economía todavía, y hoy ya no. Y que en aquella época los políticos, en principio, tenían alguna idea de cómo podía funcionar el campo, y esta gente de hoy no tiene ni la menor idea. Planas sí, desde luego, por supuesto. Pero Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, ¿de qué? No, son urbanitas progres, que aplican una política puramente ideológica. Se encuentra con un problema morrocotudo, que es el de la agricultura en España, luego veremos por qué, y lo que hacen es aplicar de inmediato sectarismo. O sea, Asaja, Coag, no sé qué, fuera. ¿Por qué? Por haber protestado. Aquí solo entran a los que podamos subsidiar. Es decir, vamos a seguir cometiendo el mismo error de siempre, que por otra parte es el error del chavismo en Venezuela. Qué cosa más curiosa. En fin. Puesto en perspectiva, el otro día en El Gato explicábamos más o menos en qué consiste el problema. Es un problema muy complejo, esto solo es una parte, pero es interesante para ir haciéndose una idea y luego entramos más a fondo. Vamos a verlo. El campo estalla. La subida del salario mínimo interprofesional es tan solo la punta del iceberg de un sector que denuncia que lleva años abandonado. Estamos arruinando trabajando y eso es muy penoso. Todos tengamos un salario digno, tanto el empresario como el trabajador. Porque el campo lo tienen abandonado del todo. Sí, porque si el producto no sube, nosotros no podemos pagar los obreros. Ha sido una de sus principales demandas en las manifestaciones. Un precio justo para sus productos. En los últimos 15 años, el precio de venta de los agricultores, ganaderos y pescadores ha caído un 15,5%. Mientras esto ocurría, la industria procesadora ha elevado sus precios un 25,7% y el precio de venta al público un 27%. Están ganando los intermediarios con un 300, un 400, un 500%. Y nosotros vamos a pérdida. Estamos aquí porque estamos trabajando por bajo de los costes de producción del campo. El producto no vale nada.
Estos precios los suele fijar la industria procesadora, sin tener en cuenta los costes de producción. Cuando el precio de los agricultores sube, la industria intermedia traslada el 62% de ese aumento a los consumidores. Sin embargo, cuando los precios de producción se reducen, la industria apenas traslada el 9% de ese recorte al consumidor final. Por lo tanto, el resto de los beneficios se quedan por el camino. Los sindicatos denuncian que al final quien más asume los riesgos es el agricultor, que llega a hacerse cargo del 90% de la caída de los precios. ¡Campo unido jamás será vencido! ¡El campo unido jamás será vencido! Ante tanta asfixia, los agricultores avisan. Llegarán hasta donde tengan que llegar para reclamar que el reparto de la renta del campo sea más justo. Y como han dicho que llegarán donde tengan que llegar, el gobierno ayer mismo decía no. Aquí mando yo, o sea, Pablo. Y se ha metido por medio en una reunión en la que él no iba a entrar. De tal forma que, ojo, porque esto desde el punto de vista político es muy grave. Tienes un problema sectorial objetivo, complejo de explicar, luego podemos entrar en él, y se supone que el gobierno está para solucionarlo, no para echar gasolina al fuego. Bueno, pues exactamente eso, gasolina al fuego, es lo que han echado al apartar de esa reunión a la gente que crea trabajo en el campo, que son precisamente, o en fin, o a las asociaciones de la gente que lo crea. El mundo del campo es un mundo muy complicado, es muy dispar. No tiene nada que ver una gran producción de olivos, de aceite en Andalucía, con una explotación hortofrutícola en Murcia o en Almería. No tiene absolutamente nada que ver. Las ayudas que han recibido durante todos estos años tampoco tienen nada que ver. El mundo hortofrutícola en general ya no recibe ayudas de eso que se llama la PAC, la Política Agraria Común de la Unión Europea. Las que se han recibido durante todos estos años se han utilizado no para transformar el campo, y esto, ojo, también aquí tiene parte de culpa la gente del campo, ¿verdad? Pero bueno, no se han utilizado para transformarlo, sino para subsidiar la inactividad, como con la mina, de la que luego hablaremos. Claro, pero si hay un problema objetivo, y es un problema objetivo el hecho de que la gente que allí trabaja resulta que cada vez gana menos, mientras que el precio finalmente cada vez sube más, pues está claro que hay un problema que solucionar y que es un problema técnico, objetivo, concreto. Pues no, la solución del gobierno es apartar a quienes crean, gestionan, organizan el trabajo en el campo para buscar una solución de carácter puramente demagógico, que es yo os voy a repartir dinero. Con lo que acaba de decirnos todo el mundo, pues el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, qué sé yo, de que las cuentas no salen, ¿nos vamos a poner así? Bueno, pues vamos de cabeza al caos. De momento vamos de cabeza a la publicidad. Un instante, una pausa, que luego hemos de hablar de más cosas. Estamos de vuelta, ¿ve cómo ha sido rápido? Bueno, con ocasión de aquella manifestación de los agricultores en el Ministerio de Agricultura de Madrid, ante el Ministerio de Agricultura de Madrid, pudimos asistir a una de las habituales puestas en escena del sistema, que consistió fundamentalmente en mostrar hasta qué punto la gente del pueblo en el fondo odia a Vox. Le vota, pero le odia, las cosas de tal. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues ocurrió que por allá aparecieron Santiago Abascal y los suyos. Aparecieron por allí y hubo gente que estaba en contra, fundamentalmente los sindicatos oficiales, UGT y compañía, y gente que estaba a favor. Hasta aquí todo normal. Sobre la base de ese episodio, alguienes montaron inmediatamente un relato que consistió en decir lo siguiente: el pueblo se manifiesta, sí, pero cuando llegan los populistas, el pueblo, que al final es honrado, les rechaza. Así que aunque el pueblo esté contra el gobierno, en realidad contra quien está el pueblo es contra Vox. Bueno, es lo que nos han vendido, es todo mentira. Es todo mentira. Habrá pueblo contra el gobierno, habrá pueblo con el gobierno, habrá pueblo contra Vox y habrá pueblo con Vox. Pero como estamos ya en la era del cuento de Caperucita, o mejor dicho, del lobo, lo que se vendió fue eso otro. ¿Qué pasó realmente con la aparición de Vox en aquella manifestación? Esto.
Mucho ánimo, que hay mucho que hacer en España, ¿eh? Gracias de verdad. Vamos, Santi. Hombre, el jefe. Es que estoy emocionado. ¿Están sus hijos trabajando también en el campo? Sí. Y si no sois agricultores, sois hijos de agricultores. Mi padre es agricultor. Quiero que nos eches una mano en todo lo que puedas, por favor, al campo. Y que aguantéis lo que podáis con el ese que tenéis encima. Una gente sinvergüenza. Lucha por la ganadería y por el campo. Claro que sí. Muchas gracias. Queremos que estén ustedes preocupados, que se sientan defraudados, incluso sus palabras yo las respeto totalmente, o sea que de verdad nada que reprocharle, pero lo hacemos de corazón y pueden contar con nuestro apoyo, que es para lo que estamos. Y además, mira, eso se agradece, pero se puede hacer de otra no forma, venimos a hablar, sino a escucharles y a brindarles apoyo. Ánimo, que hay algún compañero suyo que le molesta que estemos aquí. Bueno, pero es siempre igual, eso de la cámara agraria, no te preocupes, eso ya le conocemos. Gracias. Ánimo. Venga. Bueno, gente a favor y gente en contra, como es normal, pero si es que lo normal es esto. Lo normal es que uno plantee algo y otros piensen una cosa y otros la contraria. Se habla, se discute, con toda la vehemencia que haga falta, o sin ella, y andando, pero si eso es la vida normal en una sociedad libre. Lo que nos quieren vender es otra cosa absurda. Lo que nos quieren vender es una barbaridad como lo de Comisiones Obreras en TVE, que quería prohibir la entrevista de anoche a Abascal. No tengo aún las cifras de audiencia, por cierto, ahora las vamos a pedir a ver cómo fue el asunto. Ese cuarto de hora en el que el compañero Franganillo estaba, que se le caían literalmente los papeles de la mano, de puro nervio, no me extraña. Hay mucha gente que se ha metido con él, yo no. O sea, tú tienes que entrevistar a un señor al que has invitado, te caiga mejor o te caiga peor, y tienes en la nuca el aliento, o sea, la cuchilla del sindicato comunista de la casa diciéndote mal, tenía que haber estado censurado, pues como para hacer una entrevista tranquila. En fin, bueno, ese tema iremos después, porque me gustaría agotar la cuestión socioeconómica, porque es muy importante. Porque vamos a entrar, y si usted ve el pulso económico de Orcajo aquí todos los días a las 8, será perfectamente consciente, vamos a entrar, estamos entrando, hemos entrado ya en una zona de turbulencias, como dicen en los aviones. Lo que pasa es que usted va a saltar por la ventanilla, con unas cifras horrorosas de contracción de la actividad económica, de paro, el trabajo que hay. ¿Para qué nos vamos a engañar? Es pésimo, y menos mal que lo hay, que eso es lo peor que nos podía pasar. O sea, que nos den 2 migajas y decir adiós, gracias. Bueno, y con eso, este gobierno solo sabe hacer demagogia. Bueno, veremos lo que pasa, el lunes lo contaremos en la cuestión del campo. Sabe usted que nosotros entrevistábamos la otra noche a Ivana Martínez, que era la portavoz de la Secretaría General de la Coordinadora de Asociaciones de Agricultores y Ganaderos, y vamos a tratar de tenerla también la semana que viene para que nos cuente cómo está el asunto, fundamentalmente por esa exclusión asombrosa de las asociaciones de productores, que es pura demagogia ultraizquierdista. Es lo que ha hecho Pablo Iglesias con esta reunión, frustrarla. Sánchez ya no va a poder resolver el problema del campo, al menos en estos 6 meses. ¿Por qué? Por esa intervención de Pablo Iglesias y Yolanda Díaz, los dos de la manita. Un grupo parlamentario muy minoritario en la Cámara, que ha entrado, que literalmente le ha salvado la vida poder entrar en el gobierno con el PSOE. Pues estos acaban de chafar la cuestión del don Julio Ariza se incorpora, pero no trae la corbata Ariza, cosa en fin que habrá que reprocharle siempre. Tengo que... no, pero la trae puesta, la corbata Ariza, que es, según usted, vamos a ver. Reprócheme. Aprovechando que llega, yo voy a hacer 2 cosas. Uno, regalarte esta galleta del amor que me ha dado Carol, de Multimedia, para ti. Toma, tu galleta del amor, porque es 14. Gracias. Gracias, Carol. No, gracias a Carol, a mí no. O sea, no interpretes lo que no es. Esto es de Carol, no es mío. Bueno. Y 2... ilusiones por un momento. Ya, no, de ilusión siempre se vive, pero en fin, también se habían hecho... Es que no hables hasta que te pongas el micrófono porque es inútil. O sea, tantos años en televisión y aún no he entendido que sin micrófono no se le oye. De verdad que estamos como queremos, ¿eh? Estamos muy despistados. Mejor del otro lado va a ser imposible, a ver... Está la cosa complicada. Perfecto, muy bien. Sí, señor. Qué bonito. Vale. Momento importante.
Lo de la galleta de la... Muestra Mira, la pantalla, la galleta del amor. Lo de la galleta. La galleta del amor. En ningún caso es interpretado a priori, de forma primaria, como una cosa dulce que es para comer. Una galleta es otra cosa. Sí, fácil. Eso es una galleta. Y esto es En una fin. corbata. Como diría Rajoy, un plato es un plato, un vaso es un vaso, una galleta es una galleta Sí, y una señor. corbata es una corbata. Pero esta corbata Sí, señor. es la corbata del Club de Amigos. Sí, señor. Esta semana, sabe usted que estamos pues, de oferta. Es decir, usted llama al Club de Amigos y le regalamos una corbata. La corbata es lo de menos, es muy bonita. Vaya usted. Lo demás es lo de... Toma. Esta Es corbata eso del tiene una Club de historia, Amigos. ¿eh? Esta corbata tiene una historia, porque... Contemos la historia de la corbata. La historia es que yo buscaba una corbata con la bandera de España, pero no con una bandera de España grande, ostentosa y tal, sino con un detalle bonito y elegante y que pudiera ponerse en cualquier acontecimiento, ¿no? Y entonces no la encontraba aquí en España. Un día viajando en Milán, en unas galerías, se llaman Galería Vittorio Emanuele, en la Plaza del Duomo, entro y veo una tiendecita pequeña dedicada a corbatas y veo esta corbata. Ah, sí. Digo, oye, pero qué bonita. Digo, joder. La compré, me la traje a Madrid, hicimos una serie de corbatas de estas, con un tejido súper bonito, un azul marino muy elegante y tal. Y digo, bueno, pues Vale, que luego, la gente luego pueda, hablas de los japoneses. como Que decía, lo- puedan disfrutar de una corbata bonita, elegante. Ay, por favor, está bien. ¿Y qué hemos hecho? Pues bueno, pues animar a la gente y a nuestros espectadores a que hagan sostenible esta casa. ¿El Club de Amigos sabe Y- usted para qué sirve? Bueno, pues yo se lo voy a contar ya que estamos... Ya ha visto usted lo que pasaba anoche con la entrevista de Abascal. O sea, en la Sí. televisión pública que usted paga, que Sí. a usted le obligan Sí. a pagar, aparece un sindicato mayoritario y dice, vamos a ver, aquí se emite lo que yo, sindicato comunista, quiero. Sí, señor. ¡Ea! O sea, con un par. En una televisión que nos cuesta 1.000 millones de euros, a la tercera fuerza política se la invita, se le pone en problemas, se la estigmatiza, cuando llega el invitado se le tiene más Esto de hay que media hora contarlo, de ¿eh? retraso sin darle una explicación. Lo contamos anoche en el gato. Vale. Le meten en la sauna de espera. Sí. Que decía, Pues, una sala de espera yo- con 45 grados, de verdad, de verdad. O sea, de verdad. yo En fin. aspiro a que Vox un día mire a los ojos de esas personas que les preguntan y les repreguntan siempre las mismas cosas y les diga, a ver, muchacho, el entrevistador, vamos a ver, repite conmigo. Vox quiere que entren en España los inmigrantes legalmente. ¿Lo habéis entendido? Repita usted conmigo. Vox quiere que entren los inmigrantes legalmente, como lo hacían los españoles en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en Brasil o en Venezuela en los años 50. Los españoles nunca entramos ilegalmente vallas. en ninguna parte. Y todos los países del mundo protegen sus fronteras. Y no hay ningún partido político que pueda decir públicamente que ellos quieren una inmigración que entre ilegalmente, porque eso es un delito, eso es propiciar el delito. Entonces, por favor, o sea, Vox, siéntense ustedes delante de los que les entrevistan y diga, a ver, ¿cuántas veces me va a preguntar usted lo mismo y con la misma mala fe? Bueno, espera. ¿Cuántas veces lo va a hacer? Si usted no vio la entrevista, véala, porque está en la web de TV. Yo la vi anoche cuando volví del gato, porque en directo evidentemente no podía. O sea, de verdad, Franganillo, toda mi solidaridad, el entrevistador. Qué mal lo pasó. Estaba nerviosísimo, claro, me lo explico, con el aliento del comisario político de comisiones en la nuca, Bueno, imagínate. bueno. Se le cayeron los papeles literalmente. Pues que se vaya a su en casa. una de estas. Hace falta un O poco sea, de es que no- dignidad es que en la no- gente, es que no puede ser. No, hace En fin. falta un poquito de dignidad, Ya, ¿no? pues es la cuestión. Bueno, ayer en El Gato tuvimos un recuerdo, precisamente aprovechando este episodio, para los compañeros que salieron en su día de Intereconomía, fueron a TV y estos amables camaradas iban a sus puestos de trabajo con pancartas de vergüenza y basura. Sí. Eso es TV. Sí, sí, a esta Es casa... cualquier cosa menos periodismo. Eso es ¿Sabe así. usted? Es decir, o sea, ¿saben ustedes la cantidad de personas que están en otros medios de comunicación que han salido de esta casa? ¿Conocen ustedes al director, por ejemplo, de opinión del diario El Mundo, Jorge Bustos? ¿De dónde creen que ha salido? Efectivamente. ¿Dónde creen que estaban un montón de comunicadores, de periodistas, de escritores? ¿Por dónde creen que han pasado? ¿Por dónde cree que ha pasado Josep Pedrerol, Antonio Jiménez? ¿Por dónde han pasado José Antonio Fuster? ¿Por dónde ha pasado, no sé, Gonzalo Altozano? ¿Por dónde ha pasado Susana Burgos?
Bueno, si, en fin, si quieren les digo, pero es que la lista porque es... somos un medio de comunicación como los demás, como cualquier, y los periodistas por aquí vienen y trabajan. Pero es que aquí Pero había, claro, había 930 personas trabajando señor. en esta casa hace 7, 8 años. Bueno. 930 personas, José Javier. Lo sé. O sea, que Claro, cuidado, que dice que está en una que empresa... que estaba yo también. ¿Y qué es Claro. lo que le pasó? Pues que un día se lo vamos a contar. ¿Y por qué de 930 tuviéramos que reducir a 200 personas en un momento determinado? La cuestión es la siguiente. Ahora mismo, la supervivencia de una voz alternativa al discurso pijo progre dominante depende solo y solo puede depender de los ciudadanos. Porque en general el sistema tiende a machacarlo. Los ciudadanos es usted, no es nadie más. Usted viene por la ventana, la ciudadanía, como dicen los políticos. No, es usted. Y nosotros le ofrecemos con el Club de Amigos la posibilidad de compartir este proyecto, de comprometerse en la vida pública, para que usted pueda seguir teniendo aquí una voz que le represente. Pero nosotros estamos en la trinchera y en la batalla y encantados de la vida, es lo que hemos elegido. Pero también salirnos, perdóname José Javier, salirnos de la agenda. Es decir, si ustedes ven el resto de medios, verán que todos los días todos llevan los mismos temas. Exactamente los mismos temas. Claro. Vean los telediarios. Entonces, piensen ustedes en el sentido siguiente. Vamos a mirar todo esto desde una óptica diferente. Vamos a cambiar la perspectiva. Vamos a subir un peldaño más y vamos a ver qué está pasando de verdad. Y vamos a ver todas las cosas de las que no se hablan, gracias a que hay cosas de las que sí se hablan. Y piensen ustedes la absoluta falta de equidad en el tratamiento que se dan algunas noticias que afectan a algunas personas y, en cambio, la información que se da de otras personas que es sistemáticamente mala. Piensen ustedes en dónde pueden encontrar ustedes una buena noticia sobre Vox en España. ¿Dónde pueden encontrar ustedes una buena noticia sobre Donald Trump, sobre Víctor Orbán, sobre Salvini? Todas esas personas, todas esas instituciones están estigmatizadas por la izquierda. Están estigmatizadas por la izquierda radical, por los comunistas, que es lo que tenemos ahora en el gobierno. Entonces, es fundamental que haya gente que recuerde que hay otra forma de ver el mundo, otra forma de ver la realidad y que hay muchas cosas que nos están ocultando. El otro día leí en el periódico de Cataluña, hay 75.000 personas en Cataluña esperando a recibir las ayudas por la ley de dependencia. Es decir, 75.000 personas imposibilitadas, incapacitadas, jorobadas, que no pueden a veces ni salir de casa, que necesitan una ayuda mínima, tal, que no la tienen en Cataluña, 75.000. ¿Usted ha escuchado a alguien? Mientras tanto, el gobierno catalán se gasta 150.000 en sobornar a una comisión de la ONU para que pida la libertad de los presos. Mientras hay 75.000 catalanes jorobaos. Es decir, Alucinante. ¿quién habla de esos 75.000 catalanes, José Javier? Nadie, efectivamente. Nadie. No, pero, claro, pero no es solo eso. Porque buenos son, en fin. En fin. Ya. Bueno, que si nos llaman al Club de Amigos, les enviaremos a los que llamen estos 2 días, este fin de semana, esta noche, los que llamen hoy, les enviaremos además La del corbata, Club de Amigos, la famosa corbata la de Milán. corbata de Milán, la corbata de Integromía, que verán que es la verdad es que es una preciosidad. Pero Estaba con- llámenos, por favor, necesitamos Sí, eso es- este a fin de cualquier hora, semana, a cualquier hora. necesitamos 1000 llamadas este fin de semana. Vea. Yo les pido, por favor, que hagan ese pequeño esfuerzo y estén con nosotros. No se van a arrepentir porque van a tener una televisión completamente diferente. Eso es verdad. Estaba contando lo del campo. ¿No se te has enterado que había una reunión sectorial prevista para hoy con pues, las asociaciones, que era Saja, COAG, etcétera? Sí. Y llega Pablo Iglesias y dice, no, asociaciones fuera. Ya. Nos vamos a reunir solo con el jornalero. O sea, la cosa de la reforma de la Segunda República, que fue una catástrofe por Ya. eso. Bueno, Ya. Es decir, la capacidad de destrucción que va a tener esta gente dentro de este gobierno va a ser insólita. Bueno, a y de propósito, vertebración de sus adversarios, porque no olvides que Bueno. los conservadores de este país, los que generan empleo en este país, los que generan ahorro, los que cuidan a sus familias, los que cuidan a sus ancianos, todos esos se están uniendo de nuevo y se están reactivando de nuevo, Claro. porque hay otro país que distinto al de ellos. Sí, 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 es decir, sí. es que los que van a sufrir la ley de eutanasia, José Javier, Ahora vamos a hablar enseguida de ella. por son cierto. ellos, los que están firmando su propia sentencia de muerte, son los que hoy hacen esas leyes, porque los demás tienen niños, tienen nietos, tienen principios cristianos y valores, y van a ser cuidados y van a ser atendidos.
Pero los que no creen en nada, los que no tienen niños porque apuestan por la esterilidad, de promover la homosexualidad, promover el aborto, todos esos, en cuanto cumplan 70, que no entren en un hospital, porque no van a salir, Cuidadín, cuidadín. Es que no saben lo que están firmando. No saben lo que están firmando. Y les quedan, es decir, y esos años, aunque ahora tengan 40, 45, 50 cuando lo firman, pasan muy rápido esos 20. ¿Quieres que vayamos al tema de la eutanasia? Me salto el perdona, que yo no quería... Porque es un tema, porque es un tema que estaba previsto tocar hoy, por lo siguiente, vamos a ver. La derecha, que es tan, de verdad rancia, tiende a pensar cada vez que sale algo que exige un esfuerzo ideológico, que es una cortina de humo. El caso es no pensar. E incluso un hombre como Echaniz, el diputado del PP, que es un tipo serio, que es un tipo con formación, que es un tipo, en fin, que sabe, llega a las Cortes, da un discurso, en fin, relativamente aceptable, y termina diciendo, señor Echaniz, mil perdones, usted sabe que le quiero. La bobada de que de lo que se trata es de eliminar coste del estado del bienestar. Es que no es verdad, y lo sabe, es por Dios, es mucho peor todo. Si fuera solo eso, no, es muchísimo peor. Bueno, queremos dar las razones, como las dimos a Tronche en el Gato, de por qué una ley de eutanasia, incluso esta, tal y como la han presentado, es un peligro. Vamos a ver el trabajo que hicimos en la redacción del Gato y después lo comentamos. La nueva ley de eutanasia levanta ampollas en muchos de los partidos de nuestro país. El PSOE, el impulsor, dice que hay que seguir avanzando en derechos humanos. Cuenta con una importante aceptación por parte de la población española, una sociedad madura para afrontar debates tan importantes como el respeto a la voluntad de las personas en el momento final de su vida. Los socialistas se escudan asegurando que tienen el apoyo de más de la mitad de la población y con la objeción de conciencia se lavan las manos si un médico no está dispuesto a ayudar a morir a alguien. Otro partido que está a favor, Ciudadanos, que ya le ha dado el sí al gobierno del PSOE y Unidas Podemos, además de pedir al resto de los grupos que complementen la legislación con su norma de cuidados paliativos. Que la ley de eutanasia debe ser una ley sensata, debe ser una ley garantista, debe ser una ley que proteja no solo a los profesionales sanitarios, sino que también proteja, por supuesto, la libertad de todos los pacientes. Y en el otro lado de la balanza, quienes abogan por la muerte natural y los cuidados hasta el último momento de nuestras vidas, Vox. Que va a permitir eliminar a todos aquellos que, según el Partido Socialista, su vida ya no es útil. Y esto nos parece brutal desde el punto de vista ético y vamos a empujar todo aquello que sea aumentar los recursos para dedicarlos a los paliativos. Y el PP en la misma línea va más allá, acusa al Partido Socialista de querer ahorrarse el dinero que les cuesta a este tipo de personas, invitándoles a morir. Estamos hablando de que cada vez que una de estas personas fallece o es empujada al fallecimiento por la vía de la eutanasia, el Estado está ahorrando muchísimo. Nos tememos, aunque no lo va a reconocer el Partido Socialista, que detrás hay una filosofía de la izquierda para evitar un coste social que tiene el envejecimiento en nuestro país. El debate de la eutanasia, una ley especialmente contradictoria, ahora que la medicina ofrece alternativas como nunca para tratar y cuidar a los enfermos en la última fase de sus vidas. Vamos a ver, el proyecto de ley, la proposición, que no ha sido proyecto, que hay una diferencia. Si usted presenta un proyecto, tiene que documentarlo, justificarlo. Si presenta una proposición, no, entonces no, que es lo que ha hecho el gobierno. Bueno, vamos a ver, teóricamente, y ellos se han encargado de decirlo, cubre todas las perspectivas. Que si 2 permisos con 15 días, que si en plenas facultades, que si un tercero no puede tomar la decisión, todo lo que usted quiera. En el año 85, España aprobó una despenalización del aborto que parecía razonable. Había los 3 puntos y bueno, en fin, sí, claro, tiene sentido. ¿Qué ocurrió? Que uno de los supuestos razonables, por pura práctica administrativa, se convirtió en la puerta para que lo irracional entrara. Y el resultado fue que acabamos en la práctica en una situación de aborto libre en cualquier momento de la gestación. Una auténtica locura. Bueno, el problema de esta ley es que abre una puerta a una cuestión que es conceptual. Tú estás dándole a otro la potestad de matar al Estado. Bueno, lo mismo que hizo esa ley del 85 con el aborto. Es decir, tú le dabas al Estado y a la madre la potestad de que, sin que se entendiera que había un delito, aunque luego podíamos hablar de las penas, sí aceptaba
que la vida de ese bebé, la vida de esa criatura, estaba en manos de quien la estaba gestando. Claro, ¿dónde está el problema? En que esta ley fragiliza una vida. No está en la voluntad del individuo. No está en la voluntad del individuo, que es un debate que hay que tener. Aquí tenemos todos los casos. O sea, si es que, en fin, como explicaba muy bien Miguel Durán desde el punto de vista del jurista, al final esto siempre es casuística. O sea, cada persona es un mundo. Pero si tú esa casuística universal la subordinas a un criterio ideológico que se sustancia en que tú estás dando al Estado, al sistema, a algo neutro, sin rostro, la opción de que puede matar a alguien, te estás metiendo en un lío, porque estás abriendo una puerta que hemos visto en la práctica, en Holanda, en Bélgica, etcétera, que no se puede cerrar, que cuando vas a cerrarla ya no puedes. Y es una atrocidad. Y esto hay que contarlo así, porque todos estamos dispuestos, faltaría más que todos somos humanos, a entender las circunstancias dramáticas de la gente al final de su vida. Pero vamos a ver, pero el problema es que no puedes, como decir, socializar la culpa, como decía Pedro Insua el otro día, a propósito de esto. Pero al final hemos de irnos a la pública y si no vale, la tiro de pues la oreja, ahora, pues ahora, que me queda libre de pinganillo. Vale. No de franganillo, de pinganillo. Volvemos de inmediato. Franganillo. Que es el compañero de TV. Camarada. No es una cortina de humo. El debate sobre la eutanasia no es una cortina de humo. El debate sobre la ley de memoria histórica no es una cortina de humo. Son cortinas de fuego. Se llama guerra cultural. Y es lo que este gobierno va a intentar sembrar por todas partes, fundamentalmente para que no se vea. Uno, su inconsistencia interna. Dos, su disposición a traicionar en Cataluña, y la palabra es traicionar. Tres, muy importante en nuestros queridos espectadores de izquierdas, su absoluta sumisión en materia económica a los criterios de Bruselas. Porque no van a tener más remedio, porque es lógico. Bueno, pero eso no quiere decir que sean, como decir, espantajos, trampantojos. No. Es una guerra cultural con la que ellos tienen que justificar su sumisión en otros sentidos. Por eso hay que entrar en esa guerra cultural. Quien tiene el poder, fuera, José Javier, ¿qué prefiere? Que debajo los gobernados, los administrados, sean personas inteligentes, críticas, reflexivas, bien formadas e informadas, o prefieren un rebaño, prefieren un rebaño de personas conducidas perfectamente hacia un modelo en el que su dignidad deja de estar anclada, deja de estar enraizada. Prefieren un rebaño y además de cabras, porque las ovejas están todas juntas, pero las cabras están cada una en un lado. O sea, prefieren un rebaño de cabras. Sí. Claro. Bueno, pues ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Vamos a ver, si tú desenraizas al ser humano, le desprovees de aquello que le dota de dignidad por el solo hecho de ser humano, lo estás dejando en el aire, lo estás dejando completamente desnudo frente a un Estado que cada vez es más poderoso, con unas herramientas para el poder que son tecnológicamente ya prácticamente no puedes eludir el control del Estado. Fíjate que cuando instauran en el 85 la ley del aborto y colocan ese tercer supuesto que era el grave riesgo para la salud física o psíquica de la madre, ellos sabían perfectamente que en ese supuesto no había plazo. Y de hecho, cogen al doctor Morín en Barcelona, le encuentran unas máquinas para triturar bebés de 7 meses dentro del útero de la madre, al que extraen, matan y trituran, porque el tamaño ya no se podía desprender de ellos. Eso era legal. Esos abortos eran legales. ¿Y qué ha pasado durante todos estos años? Pues que el número de abortos que ellos decían que iba a descender gracias a esa ley ha pasado como con la violencia de género. Las leyes de violencia de género no han servido para que haya menos violencia machista, de género, en las parejas. No, han servido para que haya más. Las leyes del aborto sirvieron para que hubiera más abortos. Lo que dicen cuando hacen esas leyes es mentira. Cuando hacen los preliminares de la ley, cuando explican por qué la ley, los preámbulos, mienten. Porque los efectos que consiguen son los contrarios. Desprotegen la vida, le dicen al ciudadano al que le están dotando de muchos derechos, bueno, en este caso a la ciudadana, porque el ciudadano padre no pinta nada, el que ha puesto ahí la mitad del niño no pinta nada. A la ciudadana madre le dicen, oye, eres totalmente libre. Pero al ciudadano niño, que ya ha sido concebido, le dicen, no tienes ningún derecho. El nasciturus, que tiene derechos
y que los ha tenido desde el derecho romano, deja de tenerlos. ¿Por qué todos estos años ya no nacen niños con síndrome de Down? Porque el valor de la vida humana en esta estructura cultural y social es cero. Solamente sirve si es productivo. Solamente sirve si es un consumidor, si sirve para gastar, si sirve para aportar algo al Estado. Si no, porque es viejo y no sirve, hay que eliminarlo, eutanasia. Si es síndrome de Down... Al Estado o al mercado, ¿eh? ¿A los dos? Sí, sí, que ahora es lo mismo. Todo. A los dos. Claro. Si es síndrome de Down... La derecha no ha terminado de entender todavía esto. O tiene una espina bífida, hay que eliminarlo. Porque el ser humano, que desde el cristianismo tiene una dignidad intrínseca por el solo hecho de ser humano, porque el cristianismo es el que le dota de esa dignidad como hijo de Dios, como criatura de Dios. El ser humano hoy, para el Estado, ese Estado que sale de la Revolución del 1789 y que le dice al hombre, le dice, oye, te voy a dotar de derechos pesos y te voy a aislar completamente, olvídate de tu familia, olvídate de los... No, eres tú, pero dotado de enormes derechos, frente a un Estado que hace imposible que esos derechos se puedan ejercitar. Es decir, por eso hacen la ley del aborto, por eso matan a los niños que no son útiles, por eso quieren matar a los ancianos que ya no son útiles. Por todo eso. Porque el ser humano no es nada, no es nadie frente al Estado. Y eso es lo que nosotros tenemos que defender con toda fortaleza, con toda rotundidad, que el ser humano es anterior y sus derechos son anteriores a la existencia del Estado. Bien. Pues con la eutanasia lo mismo. No le he sí, es el planteamiento general. Es decir, por eso una vida es tan importante y por eso es tan peligroso otorgar a un tercero la facultad administrativa de suprimir una vida. Lo llames como lo llames. Luego hay casos particulares, concretos, de gente que sufre al final de su vida, de gente irrecuperable. Sí, casos particulares. Y es lógico legislar sobre casos particulares, pero no puedes partir de la base de que es legítimo atribuir a una estructura sin rostro, que eso es el Estado, el sistema, en fin, la facultad de suprimir esa vida. Bueno, pues con esta ley de eutanasia ocurre exactamente eso, y por eso hay que oponerse a ella. Hay otros sistemas, hay otras formas de afrontar esta cuestión, hay otras posibilidades, hay otras alternativas. Por eso es, creo yo, el discurso que debería aportar la derecha al respecto, y no el que aportó en el debate de las Cortes, que al final pues careció de una profundidad intelectual. Yo de verdad que lo siento, porque es que Chani me cae muy bien, pero es que le escuché y parecía que le habían hecho el argumentario en Génova. Porque no quieren defender un modelo alternativo de sociedad, ni un modelo alternativo antropológico, ni de concepción del ser humano. No quieren defender eso. Solamente la derecha, desgraciadamente, está muy cómoda, la derecha del Partido Popular está muy cómoda en el gobierno o en la oposición, pero estando. Ya. Esa es la verdadera tragedia. Bueno, pues nosotros estamos a la intemperie, como decía aquel. Como Ábalos, que se quedó a la intemperie el otro día en las Cortes. Vamos a ver, hubo dos fases distintas, ¿no? Por una parte la del arropamiento, y la arropó Marlaska. O sea, cuidado ya, que cuando te arropa Marlaska... Porque claro, nunca sabes, Marlaska está lanzado en plena carrera política personal. Se fue el otro día a felicitar a la policía marroquí por lo bien que lo hace en la cuestión de la inmigración. Eso que yo no lo sabía, nos lo contó anoche el Pablo Pérez de Jupol. Bueno, está lanzado en su propia carrera. Y aquí es evidente que Ábalos se ha metido en un lío porque le ha metido en un lío. El otro día en las Cortes esa fue una parte, la otra parte fue en su soledad. O sea, tú veías el banco azul y parecía el mar, y solo, náufrago, con cara de pollito abandonado, las cosas como son, Ábalos. Por el asunto del CIR. Lo último que hemos sabido, como usted sabe, lo contabas anoche en El Gato, es que la persona que intervino como bueno, ¿cómo decir?, ayuda de cámara del señor Ábalos en este asunto fue Koldo, el chofer Koldo. El chofer Koldo, que ha pasado de ser guardia de seguridad de pueblo, concejal de pueblo de Nuarte, en Navarra, a ser consejero de Renfe. Sí, por la locomotora, porque no lo sé. ellos lo pueden hacer todo. Es una cosa increíble. Son omnipotentes. Koldo García Aguirre, a que desde aquí mandamos un abrazo, y nada, aquí, pues, cada vez que, la verdad es que subamos a algún tren, preguntaremos por Koldo. La cosa de Ábalos. Luis en euskera. Koldo es Luis. ¿Sabes por qué? Lo conté anoche en el Gato. Vamos a ver, cuando el hermano de Sabino Arana, Goiri,
se pone, Güell es el segundo apellido, no es el hermano, se pone a hacer las equivalencias de nombres para euskerizar el nomenclator, ¿no? Y que la gente tenga un nombre vasco, empieza a sacar de todo, ¿no? Hay nombres que rescata de antiquísimos documentos, bueno, y luego tiene que hacer las traducciones, porque claro, los nombres, digamos, vasquizados de los españoles comunes se parecían demasiado. Por ejemplo, Pedro, Pello, hay incluso una nana, o Pello, luego la Nuqueta, bueno, da igual. Entonces, ¿qué hace? Busca... Ignacio, Eneco. Claro. Purificación. Bueno, busca, Carviñe. sí, Nieves, Edurne. Bueno, ¿y entonces qué hace con estos nombres que se parecen demasiado? Busca un origen distinto para diferenciarlos más del castellano, del español. Caso de Pedro, se pone a buscar y no encuentra. ¿Qué hace? Se va al hebreo. Cefas, o sea, Kepa. Pedro. Kepa. Por eso Kepa es Pedro, por Cefas. Se va a Luis, por ejemplo. ¿Cómo se llama Luis? ¿Cómo es Luis en todos los idiomas europeos? Luigi, Ludovico, Luis, etc. Se parece demasiado. ¿Qué hace? Busca el original germánico, que es Clodvig. De Clodoveo, como Clovis. Entonces, a partir de ahí, Coldo. Por eso Coldo es Luis. Andará. Bueno, pues todo así. O sea, la pues. que es una pantomima que flipas. Eso lo Pero es que todo es una construcción. Lo cuenta John Juaristi en un libro añejo y tiene muchísimo. Claro, el Batúa, bueno, que es pues el euskera refundido, es toda una invención. Aire Portúa. Sí, Aire Portúa. Sí, claro. Una cosa se llama Aire Portúa. Y el escara la cacatúa, como en el chiste. Escara la cacatúa. Ábalos, que no me quiero decir. Aquí ahora mismo todo se reduce a lo siguiente. ¿Por qué? ¿Qué están ocultando? Porque, vamos a ver, si todo hubiera sido una cuestión de he cometido un error desde el punto de vista procedimental, desde el punto de vista diplomático, he resuelto mal una crisis, o bien, da igual, no habrían aportado una explicación tras otra, todas ellas contradictorias, ¿verdad? Y, es decir, algo están ocultando. Ahí hay un pringue, algo están ocultando y es la cuestión. Ahí hay un pringue, José Javier, tremendo. Fíjate qué curioso que detienen al exdirector general de Pemex, Petróleos de México. Lo detienen, parece que en Sotogrande. En la Zagaleta, en Málaga, sí. Lo detienen ahí e inmediatamente el juez, en previsión de que se pueda ir, lo mete en la cárcel, el juez Moreno de la Audiencia Nacional. El Pollo Carvajal estaba en su casa. El Pollo Carvajal estaba en su casa. El tipo que iba a declarar y que lo encuentran suicidado en Alcalá de Henares, que iba a declarar en ese pleito también de PDVSA, del dinero, todo el dinero que se ha robado de PDVSA, aparece suicidado, estaba en su casa. Sí, el Pollo estaba en su casa y el Pollo se ha ido. Y nadie da cuenta de dónde está el Pollo Carvajal. Nadie. Pero eso sí, al de Pemex lo detienen y lo meten inmediatamente en la cárcel para que no pueda huir. No resulta todo muy... Es decir, Odebrecht es una empresa brasileña que ha untado a media humanidad. Alejandro Toledo, expresidente de Perú, está huido en los Estados Unidos. Pero es que están en este momento imputados 20 dirigentes por lo menos. Señor. Todos ellos de izquierdas, todos ellos Foro de Sao Paulo, incluido Lula, que le están dando un blanqueo por todas partes. Anoche lo veíamos en un magnífico reportaje de María Matos. En las televisiones, en los periódicos, el Grupo Prisa, La Sexta, no sé qué, presentan a Lula como si fuera un héroe. Lula se expresa muy bien en televisión, es un demagogo perfecto, pero Lula tiene 10 causas penales. La primera de ellas... 2 condenas, ¿eh? Porque se compra en una población turística fantástica de Brasil, se compra un triplex con la comisión que cobra. No un dúplex, aquí van lo de los dúplex, ¿se acuerdan los dúplex, no? Pues Lula es un triplex y ha sido condenado ya en firme porque se llevó la pasta para comprarse un triplex y lo traen aquí en Televisión Española, pero por quien protesta Televisión Española es porque traen a Bascal. O sea, cierto, ¿alguien les va a contar a ustedes esto? Por cierto, audiencias de Santiago Abascal anoche en Televisión Española. ¿Cuánto? Leo un medio online del gremio que se llama Bertele. La primera entrevista a Abascal en TV supera en cuota a las recientes de Sánchez y Casado. 11,8%, que equivale, ahora le diré el número, porque ya sabéis que todas las audiencias, en fin, es pero bueno, 11,8%, más que las de Sánchez y Casado, 2.013.000 espectadores. Imagínate. Pero amigos de Comisiones Soberanas en TV, un abrazo muy fuerte en un día como el de hoy. Sí, yo es que creo que... De verdad, en fin. Es fin será fin. Me hace gracia porque fíjate que ellos dedican una parte muy importante de esa entrevista a Bascal, si me permites, José Javier, por acabar con ese asunto, al tema de la
el racismo que demuestra Vox al confundir violencia con inmigración. ¿Vale? Sí. Vale. No aclaran ninguno de esos extremos, porque todos los datos estadísticos que existen sobre eso son absolutamente evidentes. Es decir, si entra inmigración ilegal, incontrolada, joven y fuerte, va a haber violencia. Y especialmente, por razones obvias que no tendré que explicar a personas mayores, en los delitos sexuales. Pero claro. Claro, vale. No hace falta explicarlo, ¿verdad? Bueno, pues a Franganillo hay que explicárselo. A Franganillo y a todos los franganillos que en el mundo hubiere, hay que explicárselo. Mira, ayer o antes de ayer, Emmanuel Macron hizo un discurso en el que plantea los retos para el 2022, que es cuando debe ser reelegido. Y el tipo dice, recurre a una frase de Mogas, que dice, tenemos que aprender a distinguir entre la Francia legal y la Francia real. Específicamente en el tema de la inmigración. Si nuestros ciudadanos perciben que la inmigración es un problema para la seguridad, y no es que lo perciban, es que están muchos franceses hasta las bolas de que el Estado no se tome en serio en determinados, por ejemplo, barrios de París, el tema de la seguridad, donde, por ejemplo, las mujeres ya no pueden entrar en un bar, en barrios de la moderna, progresista e izquierdista Francia. Y ahora Macron dice eso. Y Macron, te he traído Le Monde, Macron ayer declara, como Mogas, el nacionalista Mogas, declara que hay que distinguir entre la Francia legal y la Francia real. Aquí después de que la Francia real se le haya subido a las barbas porque es un déspota. Claro, es que es una cosa de verdad. Entonces, ¿sabes lo que se les ha ocurrido hacer? Una cosa muy divertida. Han reunido un consejo de 130 ciudadanos a los que les han pedido que les hagan propuestas. Sí, es la segunda vez que hace eso, sí. Es que dices, pero vamos a ver. El consejo de 130. De coña. Está bien, o sea, eso. pero es que tú, vamos a ver, no puedes mirar, y hablo ahora de España, ¿cuántas listas de espera hay en los hospitales públicos? No puedes mirar cuáles son los resultados de los colegios públicos en España. Es que no puedes mirar. Qué interesante es ese asunto del ¿Qué pasa con una paralelo? mujer que queda viuda y pasa de cobrar 700 euros de pensión a 350 cuando sus gastos son prácticamente los mismos? Tú no puedes mirar a la cantidad de mujeres que han estado dedicando su vida a tener niños. Gracias a eso estamos todavía en un 1,4, 1,3, que no estamos en el 2,1 de reposición. Gracias a esas mujeres y al esfuerzo que han hecho en sus hogares, ¿no se les puede reconocer algún tipo de retribución? Pero no pueden ustedes, tienen ustedes que llamar a 130 señores para que les cuenten que un perro caga en no sé dónde. ¿Pero de qué estamos hablando? Estamos hablando... O sea, no saben lo que hay en este país. Claro que lo saben. La Francia real, la Francia legal. Cuando tú construyes algo que va contra la realidad y por tanto la realidad te desborda, ¿qué haces? Pones un muro. Y ese muro es un supuesto consejo ciudadano que se va a encargar de decirte lo que hay, porque ya no te vale el Parlamento que estaba para eso. Has de crear otra cosa diferente. Y tienes tus medios de comunicación, y tienes tus asamblea popular, de tal forma es al final una y otra vez el pueblo Potemkin, como lo del ministro aquel de Catalina. O sea, construyes un paisaje de cartón piedra para que lo vea la reina. Ya, qué bien viven mis súbditos. Cuando pasa la reina, quitas el paisaje, y al final lo que parece, París, el día que estuvimos aquí, este caballero y yo, huelga de basuras, plaga de ratas, y no había quien pasara por allí. En fin, por cierto, si nos está viendo, que seguro que sí, un abrazo muy fuerte para el restaurador de la Casa Clementina. Qué bien se cenó allí. Qué tío más fantástico. Bueno. Comida popular, de verdad, una cosa... Bueno, a ver, ¿dónde está Ábalos? Que todo esto venía a cuento de lo de Ábalos. ¿De qué es lo que esconden? Fíjate cómo serán los de Pablo Iglesias que ha conseguido que el tema Venezuela, en lugar de ser un problema para ellos, ahora sea un problema para el PSOE. Es impresionante. Y Ábalos solo en medio, claro. Pues sí. Se lo han echado ahí al sí, TAP. Pero lo van a proteger, lo van a Vamos defender. a recordar lo que... Lo van a defender. Bueno, ahí es donde hay... Yo creo que sí, pero anoche en el Gato disputan. había división de pareceres. Vamos a recordar lo que hay, porque conviene no perder de vista nunca lo que hay. Por una parte, la financiación exterior de el embrión de Podemos y su desarrollo vía, ¿cómo decir?, estructuras transnacionales creadas por Venezuela, Bolivia, etcétera, ¿vale? Estructuras transnacionales, pero el dinero es nacional y con cuentas opacas en diferentes lugares. Dos, la salida sorprendente de cientos de miles, millones de dólares
de Venezuela vía petróleo que terminan en gente del entorno del PSOE de Zapatero. Y con esos dos elementos usted ya se puede hacer una idea del conjunto, claro. Ya. Sí, sí. Con eso y con el hecho Pero de es que que España haya tienen- duplicado la importación de petróleo en el último año de Venezuela. Tienen tanto que ocultar. Tienen tanto que ocultar por en el tema de Venezuela. Claro. Ellos no pensaban que las cosas iban a evolucionar así, pero van a acabar evolucionando muy mal porque hay muchísimo dinero ilegal, ilícito, que ha salido de ahí y que ha llegado a mucha gente. Fíjate el tema Morodo, por ejemplo. Claro. Morodo, por cierto, sobre el que no hay tampoco ninguna medida cautelar. Hemos tenido en la cárcel a un tipo con leucemia como Zaplana durante 6 meses, 8 meses. Hemos tenido en la cárcel a Jaume Matas por un discurso de 3.000 euros, pero cuando llegan los socialistas, estamos hablando de 36 millones de euros. Estamos hablando de blanqueo de capitales, de delito fiscal. Estamos hablando de 36 millones de euros que se hayan encontrado. Ninguna medida de nada. José Javier, ninguna medida de nada. En fin. En fin, si hay medidas, que haya para todos, y si no hay medidas, que no haya medidas para nadie. Así de sencillo. ¿Me dejan hacer una recomendación? Que nos quedan 10 minutos y venga. Si están en Madrid, vayan a comer el fin de semana al restaurante Yumbe de Castellano de la Moraleja, que es una pasada. El otro día me tomé el bacalao espectacular. Y si están en Barcelona, vayan a un restaurante pero italiano. pide el bacalao de Ariza, cuando vaya al Yumbe de Madrid. No, bueno, el de José Ángel. Y si van a Barcelona, hay un restaurante maravilloso, se llama Da Greco, vayan de parte interior mía, Da Greco, que es un restaurante italiano, que te dan una pasta. Y es una cosa espectacular. Y además lo bonito que es como un restaurante romano. Da Greco. Mira qué bonito. Y el dueño se llama sí, Tony, hombre, Tony sí, Da Greco. sí, yo estaba ahí. En la calle Santa Sí, Teresa, señor. al lado del Paseo de Gracia, arriba donde la Claro que esquina sí. casi con diagonal Paseo de Gracia. Hay un restaurante italiano que les recomiendo. Si Bueno. están en Barcelona o si van a Barcelona. Barcelona, Mobile. Nos quedan 6 minutos de programa. Y pregunte por Tony. Sí, Tony no, Da Greco. no pregunte por Colau, pregunte por Tony. Lo del mobile. Se confirma evidentemente que no ha sido por el coronavirus, porque todo lo que está saliendo tiene una pinta de que haya pasado de todo, desde el precio de los stands, en fin, en Ámsterdam se va a celebrar, es verdad que con la mitad de asistentes, pero hablamos de 50 y pico mil personas, en fin. ¿Coronavirus o corinavirus? No, coronavirus. El coronavirus. Sí. Vale. El otro es exactamente. otro virus. En Ginebra también, o sea que ahora alguien tendrá que dar explicaciones. Es interesante que el gobierno se haya apresurado a decir que no es por una causa de salud pública, porque la sanidad pública española es muy buena. Mire, Ya, yo lo que sí pero le digo es ¿qué una tendrá cosa. que ver? Le voy a contar En fin. algo. ¿Sabe usted que si esto hubiera pasado en Madrid, aquí Madrid no hubiera visto ni un euro de dinero público para compensar? Sí, señor. Vale, pues no se preocupe que en Barcelona no Con va a toda pasar seguridad. nada. Tranquilos, que en Barcelona el gobierno central proveerá. Dos. Porque necesitan los boticos para el presupuesto. Así que relájense, tranquilos y estén atentos los de Vox, que son los que pueden hacer ahí alguna oposición, estén atentos al dinero que se va a ir a chorro para que los amigos de Colau no sufran. Dos. Dos. ¿Qué tiene que ver con esto? Seguimos sin saber nada del dinero que Murcia pidió y que Europa le concedió, eso los y murcianos. que el gobierno Por favor, le que ha son de bloqueado. derechas, oiga. Lo que sí sabemos Por favor. de esta que sucedió esta semana es lo que ha hecho el gobierno para no tener que devolver el IVA a comunidades autónomas y ayuntamientos, que en total son 3.200 millones de euros, una cosa así quiero recordar. Sí. Que consiste en, yo no te voy a devolver el dinero, pero te voy a dejar que te endeudes más. Bueno. O sea, ¿de verdad estamos locos o qué? O sea, tenemos un problema de déficit. No, pero los mercados lo están detectando. Fíjate que la prima de riesgo, esa cosa que es el porcentaje de interés que hay que pagar por el dinero que debes, que estaba relativamente estabilizada, el bono a 10 años estaba en 0,3% y tal. El diferencial con otros países, como Portugal, por ejemplo, desde que está Sánchez, ya se ha incrementado. Ya se ha incrementado. Es decir, los mercados empiezan a percibir algo que la economía real ha percibido ya en la primera estadística de empleo y de paro, y que sin duda alguna va a suponer probablemente el mayor dolor de cabeza que van a tener estos señores del gobierno en los próximos meses, y es que la economía sí o sí se va a frenar porque no hay confianza. Porque la gente no tiene confianza, porque cuando tú ves un gobierno que no te habla para nada de los problemas reales, sino que están en montar más ministerios, más directores generales, más, ¿cómo se llama?, pueblos puestos de estos de libre designación, asesores, secretarios de Estado, directores, no sé qué.
cuando ven que el gobierno le importa un bledo que la gente no tiene recursos, cuando ven eso, se cierran en banda. Al chico de Yone Belarra de Podemos, que le han hecho asesor. Eso es... el día después de firmar una hipoteca de 140.000 euros la pareja, le han puesto un salario. Es que no tienen... No, pero es que pasa. Como nadie les dice nada... Pues nadie les dice nada. Bueno, nadie. Nosotros sí. Por eso es tan importante que usted nos apoye, porque si no, ni siquiera aquí va a poder encontrar usted cosas... Yo les pido, por favor, que llamen desde ahora mismo a este número, al 916162464. Les enviaremos esta preciosa corbata, además. Les vamos a enviar un libro fantástico. Estén con nosotros, vengan a nuestras actividades, siéntanse partícipes de este proyecto de televisión como ninguna otra televisión del mundo. No hay un proyecto de televisión que haya logrado vivir de sus espectadores de forma voluntaria, porque no estamos hablando del pay-per-view ese famoso de Netflix o de... No, estamos hablando de que ustedes deciden que esta televisión siga. Y si con un poquito hay muchos que lo hacen, no tengan duda que salimos adelante y que además podremos crecer. Pero hagan ese pequeño esfuerzo, os lo pido, por favor. Hemos de marcharnos en hora y media, en un día en el que la noticia ha estado en las calles tomadas por la gente del campo, en Oviedo, en Andalucía, en la Comunidad Valenciana, y el gobierno apartando a las asociaciones de productores de la negociación. La semana que viene tendremos en el Gato al Agua a Ivana Martínez de COAG para que nos cuente, en fin, qué es lo que está pasando. 2. Cuba, este fin de semana, más se perdió en Cuba, con Javier Rocajo, el tema de la eutanasia, tocado a fondo. 3, ellos sí pudieron. Sí, ¿verdad? Con Antonio Burgueño, para hablar de nuevo de cómo es posible que se ponga en jaque a la sanidad privada, entre comillas, que no es más que la sanidad de todos, pero ejercida por personas privadas, cuando es evidentemente más eficiente y más barata que muchos modelos de sanidad pública, entre comillas, que tampoco es pública, que es estatal. Entonces, y después de eso vamos a repetir algo que ha sido importantísimo desde mi punto de vista, que es el debate del Estado de la Unión de Donald Trump, que lo repetiremos en español el domingo a las 11 de la noche para que ustedes tomen conciencia de cómo hay otra forma de hacer política en otros sitios, de cómo alguien que es vilipendiado sistemáticamente resulta que está llevando a su país, por ejemplo, en el terreno del paro, que me parece no poco relevante, a un 3% de paro, que es paro estructural en los Estados Unidos. ¡Ea! Pues todo esto es lo que tiene. Y el lunes, más Gato al Agua. Sean ustedes felices. Adiós. Hasta el lunes, si Dios quiere. Como siempre. Adiós.